Los Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. Los atletas olímpicos de la antigüedad participaban en los Juegos movidos por el afán de gloria, pero sobre todo por las suculentas recompensas que obtendrían si ganaban. En el Congreso Internacional de París de 1894, con el cual podemos decir que se fundó el movimiento olímpico moderno, fue objeto de largas discusiones el tema del profesionalismo y el amateurismo en el deporte, y se tomó la decisión de que en los Juegos Olímpicos únicamente podrían competir atletas no profesionales y no habría premios en metálico. No cabe duda de que con esa medida el francés Pierre de Coubertin, padre del moderno olimpismo, intentaba impedir, de buena fe, que los intereses económicos prostituyeran los grandes objetivos de su movimiento olímpico, que el deporte fuera un formidable instrumento educativo y los Juegos Olímpicos un medio para promover la paz social, el entendimiento y la amistad entre los pueblos. Pero lo cierto es que algunos de quienes se decían seguidores suyos utilizaron de manera abusiva el carácter amateur de los Juegos para dar rienda suelta a sus prejuicios de clase, privando de sus medallas, caso de Jem Thorpe, o impidiendo competir, caso de Paavo Nurmi, a atletas de orígenes humildes que habían obtenido algún provecho económico de la práctica del deporte. La prohibición de que los deportistas profesionales participaran en los Juegos Olímpicos no fue abolida hasta casi 100 años después de los primeros Juegos Olímpicos modernos, aunque desde hacía bastante tiempo quienes competían en ellos eran en buena parte profesionales, si no de nombre, sí de hecho. Una visión idealizada. ¿Qué tiene que ver lo dicho hasta aquí con el deporte griego antiguo? Pues que, como en tantos otros aspectos, el prestigioso modelo en el que se basaron los padres del olimpismo moderno para proponer su ideal de deportista fue el atleta griego de época clásica o, mejor dicho, una imagen idealizada de este atleta que por entonces se estaba forjando, especialmente en Gran Bretaña, y que alcanza su mejor expresión en la obra de Norman Gardiner, 1864 a 1930, uno de los autores que, con toda justicia, más ha influido en los estudios modernos sobre deporte antiguo. Gardner reconstruía la historia del deporte griego como un proceso de auge y caída que empieza con el deporte espontáneo y aristocrático de los héroes homéricos y culmina con la Edad de Oro del deporte griego, en 500 a 440 AC. A partir de entonces, el deporte griego habría conocido una larga y lamentable decadencia que se atribuía a la implantación del profesionalismo, que comportaba una excesiva e insana especialización de los deportistas y un incremento exagerado de los honores y recompensas económicas que recibían los atletas. La consecuencia habría sido el paulatino predominio de esos atletas profesionales, procedentes de las clases inferiores y de las zonas menos civilizadas del mundo griego. Los aristócratas habrían dejado de participar en las competiciones deportivas o, mejor dicho, se habrían refugiado únicamente en las pruebas hípicas, que requerían una gran inversión económica y en las cuales ni siquiera era preciso sudar la túnica, ya que era proclamado vencedor no el jinete o el auriga, sino el propietario del carro y los caballos. Aficionados y profesionales. Se establecía así una tajante contraposición entre dos tipos de deportista. Por una parte, el atleta aficionado y aristócrata que compite sin ánimo de lucro, con el único objetivo de conseguir el triunfo y mostrar así sus cualidades. Se trataría de un deportista que procedería naturalmente de las clases altas, que eran las únicas que podían permitirse el lujo de dedicar su tiempo a entrenarse y a competir sin esperar recompensa económica a cambio. A este deportista, amateur, opone Gardiner el atleta profesional, que procedería generalmente de las clases bajas y competiría pensando únicamente en el vil metal, y cuya irrupción habría traído consigo la degeneración y corrupción de los nobles ideales que movían a los aristocráticos atletas de la época arcaica y comienzos del período clásico, hasta mediados del siglo V a.C. Pero, es posible sostener la existencia de dos etapas tajantemente diferenciadas en la historia del deporte griego, una primera maravillosa y pura en la que los nobles se enfrentaban solo para demostrar sus cualidades, y otra decadente y corrupta en la que los miembros de las clases sociales inferiores competían en busca de dinero y privilegios. Las investigaciones de los últimos 40 años, a partir sobre todo de los estudios de Henry W. Beckett,
Han modificado sustancialmente este panorama y han demostrado que el deporte griego antiguo comenzó bastante pronto a mover grandes cantidades de dinero e influencias de carácter social y político. Premios para los mejores. Veamos, en primer lugar, lo que ganaban los atletas antiguos con sus triunfos. Había dos tipos de competiciones. En primer lugar, estaban los Juegos por coronas, eran los más importantes, los llamados Juegos Panhelénicos, Olímpicos, celebrados en Olimpia, Píticos, en Delfos, Ísmicos, en Corinto, y Nemeos, en Nemea. En todos ellos, los vencedores recibían como premio una corona vegetal que simbolizaba su triunfo. En segundo lugar, figuran los juegos en los que los vencedores recibían premios de valor material, a menudo elevado. Por poner un par de ejemplos significativos, en los más importantes de estos últimos, los Juegos Panatenaicos de Atenas, a mediados del siglo IV AC, quien vencía en la carrera del estadio, que no era la prueba mejor dotada económicamente, recibía como premio 100 ánforas de aceite, algo que equivalía, como mínimo, al salario que recibía un trabajador especializado durante 4 años. Y ya en el siglo II a.C., en una ciudad de Asia Menor un vencedor olímpico recibió 30.000 dracmas. Solo por participar en unos juegos locales, en una época en la que un soldado romano recibía, como mucho, una paga de 300 dracmas por año. ¿Y qué ocurría en el caso de los Juegos Panhelénicos? En Olimpia, los vencedores recibían como recompensa una corona de olivo, corona que era de laurel en los Juegos Píticos de Delfos y de apio en los Juegos Ísmicos y Nemeos. Sin duda, como ocurre en las modernas Olimpiadas, el deseo de triunfar, y no el dinero, era el primer incentivo de los atletas. No obstante, al igual que actualmente, cuando cada país acostumbra a mostrar su agradecimiento, a menudo en metálico, al atleta que ha dejado bien alto su pabellón nacional, y la cotización del propio deportista aumenta considerablemente tras un comportamiento destacado en una competición importante, también en la antigua Grecia de un triunfo en alguno de los grandes juegos se derivaban numerosas ventajas. Una larga serie de honores y recompensas aguardaba al atleta vencedor en su patria, como fiel testimonio de la importancia que la comunidad otorgaba a los ciudadanos que la representaban en el terreno deportivo, con los cuales se identificaba con un fervor de sobra conocido en el deporte moderno. Este notorio interés de las ciudades por el éxito de sus deportistas ha llegado a arrojar la sombra de la duda sobre los atletas de la ciudad de Crotona, en el sur de Italia, que durante más de un siglo fueron los grandes dominadores de la velocidad atlética. Solo en los Juegos Olímpicos, entre 588 y 480 a.C., los crotoniatas consiguieron el triunfo en la carrera del estadio en 13 de 28 ediciones. ¿A qué se debió tal florecimiento deportivo, bruscamente interrumpido hacia 478 a.C.? Se ha planteado la posibilidad de que Crotona hubiera intentado obtener prestigio entre los griegos fichando a atletas de otras ciudades y presentándolos como crotoniatas. Cuando se acabó el dinero para sostener este programa propagandístico, se acabaron las victorias de Crotona. Pero no hay indicios que avalen esta hipótesis y los éxitos de Crotona se pueden explicar como resultado de los métodos de entrenamiento que desarrolló su brillante escuela atlética, probablemente en estrecha relación con la importantísima escuela médica que floreció en la ciudad en el siglo VI a.C. Recompensados por su ciudad. Acostumbrados como estamos a contemplar el desbordante delirio con el que es recibido en su ciudad o país el equipo o el deportista individual que alcanza un triunfo sobresaliente, no nos extrañará el espectacular recibimiento que, según Diodoro de Sicilia, tuvo Exéneto de Acragante tras vencer en los Juegos Olímpicos de 412 a.C. en la carrera de velocidad. Después de haber obtenido su triunfo, Exéneto de Acragante lo condujeron, desde el puerto, a la ciudad sobre un carro, y lo escoltaban, aparte de otras cosas, 300 carros tirados por caballos blancos, todos pertenecientes a los propios acragantinos. Además, las ciudades asignaban elevadas recompensas económicas para los vencedores en los grandes juegos. En la Atenas de la primera mitad del siglo VI a.C., las leyes de Solón ya preveían una suma de 500 dracmas para los atletas atenienses vencedores en Olimpia y 100 para quienes triunfaran en los Juegos Sísmicos, sumas considerables si tenemos en
Cuenta que 2 siglos más tarde, en época de Platón, un obrero especializado ganaba 1,5 dracmas al día. Por otra parte, el erario público podía costear la erección de una estatua del atleta. Este disfrutaba de otras ventajas, como la concesión de cargos públicos y, sobre todo, de algunos privilegios que estaban reservados a un reducidísimo número de personas, consideradas benefactoras de la comunidad. La manutención gratuita de por vida a expensas de la ciudad, el derecho a ocupar un asiento de honor en los espectáculos públicos o también la exención de impuestos. ¿Deporte para todos? Más difícil de resolver es un problema relacionado con lo que acabamos de exponer y que constituye uno de los temas más debatidos en las últimas décadas entre los estudiosos del deporte antiguo. ¿Cuándo y en qué medida las clases medias y bajas comenzaron a practicar sistemáticamente el deporte y a competir en los juegos? La idea tradicional, que representa bien Gardner, es que la especialización de los deportistas y su profesionalización provocó, a lo largo del siglo V a.C. y ya definitivamente a partir del IV a.C., la presencia de deportistas de clases bajas en los Juegos Atléticos, lo cual conllevó la retirada de los nobles. Gracias por ver el video. Si te gustó el contenido, dale me gusta y compártelo con los demás para más contenido como este. Hasta la próxima.